el Map to Understand Crime. Ustedes saben que en Bogotá Parcero es como bro o como tío acá en España. Entonces yo soy Juan. Josep. Yatza. Somos un equipo multidisciplinar que estuvimos trabajando en cómo pelear contra el crimen con Big Data. Hay un reciente estudio de MIT que muestra que hizo Telefónica con MIT, que muestra que agregar datos combinados de información de redes y de demográficos podría ser útil para predecir el crimen. Y lograron probar que el 70% de los sitios clasificados como zonas de crimen o no, o zonas seguras o no, resultaban ser correctos al mes siguiente, o sea, se mantenía la tendencia de criminalidad, por lo tanto podría ser usado para predecir el crimen. Esto está asociado con un concepto de ciudades inteligentes, porque queremos una ciudad más inteligente. ¿Queremos? Queremos un modelo más eficiente en el uso de los recursos en la ciudad, porque los recursos son escasos. Queremos servicios más inteligentes y queremos que la información sobre la planeación urbana y de seguridad esté disponible para todos. Por lo tanto, pues necesitamos con esta información o con este tipo de ciudades necesitamos mejorar el desarrollo, mejorar la planeación, mejorar el desarrollo económico, y hay algunos transversales muy importantes en nuestra ciudad, muchos los dos asociados con la planeación del transporte y la manera en que administramos los sistemas de información. Ahora, yo estoy haciendo esta presentación porque soy bogotano y era una forma de decirles que esta es una ciudad muy compleja. Gran parte de la complejidad está basada en que hay un escenario de inseguridad, hay recursos escasos claramente, y es una información que está, en general la información que tenemos para entender eso es dispersa. Y en concreto para la PISHAC teníamos información sobre seguridad y movilidad, pero todavía no se había entendido y se había pensado poco sobre las relaciones entre movilidad y seguridad. Por lo tanto, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué datos tenemos y qué tipo de información podemos conseguir? Los datos que teníamos eran datos de criminalidad en Bogotá por horas y datos de movilidad en Transmilenio también por horas. Y por lo tanto decidimos que en el PISHAC íbamos a cruzar esta información a ver si podíamos tener información más inteligente. Nuestros objetivos fueron entonces visualizar esos datos del transporte en Bogotá en un mapa para ver si podíamos cruzarlos con los equipamientos urbanos y tratar de sacar conclusiones sobre cómo podría planearse o cómo se ha planeado la ciudad en el pasado, cómo se podía planear el futuro para mejorar las relaciones de paz. ¿Para quién? Para planeadores urbanos, para la empresas privadas de seguridad quizá, para la policía y para el conocimiento ciudadano, para turistas, el ciudadano del día a día que se pueda mover y de manera segura. Ahora, la tecnología que usamos, sí. Joe nos va a contar sobre eso. Sí, sobre todo estamos usando sistemas de mapas GIS y software de procesamiento de información e inteligencia artificial para el análisis de datos. Estamos analizando los datos por cada hora, insertamos los datos en un mapa, cruzamos los datos de crimen y donde hay estaciones de Transmilenio, que es la red de transporte público. Entonces, a partir de ahí observamos, también controlando la hora del día en que se está produciendo estos crímenes. Entonces, en azul tendríamos la red de transporte público. Y vemos que donde se están produciendo todos estos problemas de criminología es en los puntos rojos. Vemos que en sitios donde está más separado, hay menos infraestructuras, tenemos una mayor densidad de este tipo de crímenes. Y también lo observamos con barrios donde la población es de más de 600.000 habitantes. Lo tendríamos sobre todo basado en el sur, suroeste, y lo que es el noroeste, pero en mucha menor medida. Entonces, todo esto lo cruzamos por horas y entonces vemos un vídeo que debería funcionar. Dale otra vez. Sí. Otra vez hacer. Funcionaba hasta hace un momento. Ahí está. Y entonces estamos viendo por horas cómo está la
densidad de la criminología y en qué áreas. Lo estamos viendo más en el norte, pero en menor medida, y sobre todo en todo lo que es el sur y suroeste. Entonces, claro, esta información sacada por leaflet hacia una plataforma móvil nos haría que turistas pudieran decidir dónde ir, dónde están más seguros y no tener pues altercados y problemas. Y después esta información es oro para la propia ciudad en cuanto a establecer más policía, tener más policía en determinados sitios. Pero eso no va a ser suficiente, sobre todo incrementar la inversión en los barrios más deprimidos para poner infraestructuras y hacer que los índices de criminalidad bajen, como pasó por ejemplo en Medellín a través del tren. Del metrocable. Del metrocable, esto. Entonces, todo esto es para coger conciencia por parte de gobiernos de invertir y hacer que las condiciones de los ciudadanos aumenten. Sí, estos resultados son prometedores, estamos interesados en seguir investigando y sobre todo es el comienzo pues, bueno, de una etapa en búsqueda de la paz a través de Big Data. No sé si tenéis preguntas o... Primero un aplauso, ¿no? Sí. Preguntas. ¿Todo está claro? ¿O todo está Si no se confuso? atreve nadie, yo tengo una pregunta. Vale, sí, sí. No entendí la correlación. Entendí por qué sería interesante, pero la correlación está... Las zonas en las que no hay líneas de transporte hay más crimen. ¿Entendí bien? Sí, y son zonas también con menor inversión en infraestructuras. ¿Eso cómo lo sabemos según los datos que teníais? Sabemos que nosotros tenemos información sobre la infraestructura lineal de Transmilenio y sabemos dónde no hay esta infraestructura. Y también teníamos información sobre densidad poblacional, entonces aquí podíamos ver que en esas zonas donde había, digamos, había no es necesariamente una correlación, pero sí una intuición de que podemos predecir qué puede pasar y cómo tener infraestructura ayuda a que se reduzcan los índices de criminalidad. Tenemos esta zona, aquella de ahí arriba. Tú ves que donde hay menos infraestructura hay mayor son los criminalidad. puntos azules. Obviamente solo teníamos datos de estos dos temas. Parte de la sostenibilidad de esto es que podamos cruzar más datos de otras infraestructuras urbanas. Aquí solo tenemos la infraestructura lineal de Transmilenio, pero digamos que aunque buscamos datos de parques y otro tipo de infraestructuras, digamos, no se podían ver. Pero en general esto muestra que donde hay inversión en infraestructura se reduce la criminalidad y por lo tanto debería ser usada para planear de otra forma la ciudad. Y una cosa que es muy importante en las conclusiones es planear a más corto plazo, o sea, poder ser más reactivos a la planeación y no planear a largo plazo sin visuales, digamos, no agendas de muchos años que son necesarias, sino de menos años para respondiendo a los datos. Hay otra pregunta. Sí, esto demuestra, usando los datos de la locación del transporte, estaba dentro también el flujo de gente durante cada minuto, ¿no? Sí, se horas. puede, y habéis visto algo de esto sobre cuando hay más gente, Sí, cómo sí, se correla? a partir de las 8. A partir de las 8, cuando hay picos de gente hay picos de crimen. Sí, Así de sencillo. Sí, de la noche, a las 8 de la noche. sí. Como entre 7 y Mayor 8. uso de transporte y sobre todo a horas a partir de las 8. De las 8 y por la noche. No por la mañana porque creemos, eso es una hipótesis, pero más datos podrían darnos información sobre eso. Al final lo que queríamos mostrar es que los datos eran útiles para la predicción del crimen. Y es que a las 8 de la noche uno podría correlacionar que es oscuro, aunque ahí puede haber la misma cantidad de gente que había a las 7 de la mañana, donde no es oscuro en Bogotá, a las 8 es mucha gente, crimen y oscuro. Sí, se puede ver esto con la hora del bajo de sol. Sí, por ejemplo, se podría cruzar datos, ahora no los teníamos, pero un poco queríamos mostrar que se podría hacer esto. Yo sé que ustedes estuvieron pensando como formas de hacer esto visible de una forma más evidente, ¿no? Estuvieron pensando en heat maps, mapas de calor, un montón de cosas. Pero ahora que no lo podemos ver, porque obviamente
se puede hacer de todo. Os quería preguntar, aparte de este dato, ¿nos pueden dar como dos conclusiones más que hayan sido como las más interesantes? Como a partir de las 8 hay más gente y hay más crimen. Sí, ¿Y otras dos de la conclusiones que tarde. hayan sacado? Sobre todo donde hay menos estaciones y menos inversión, mucho más crimen. Y también que, claro, en el sur sería cuestión de poner más seguridad y por los volúmenes que hemos detectado, más incluso de policía que seguridad privada. Y en otras zonas podría haber seguridad privada. Yo estaba trabajando en otro eje que al final no he tenido tiempo de sacar y tal, porque son gráficos más normales de a lo largo del día qué tipo de criminalidad hay más, ¿no? Entonces, claro, se ve mucho que, pues, por ejemplo, por la tarde, al principio de la noche, pues son más como secuestros, sicarios, que es más por la tarde, y luego por la noche, pues son más crímenes vinculados con bandas. Durante el día son hurtos, pero poco, y sobre todo riñas, bueno, como peleas y tal. Esto pasa sobre todo por la noche, pero digamos que los tipos de crímenes pues van variando y van cambiando según qué horario, porque cada delincuente o cada tipo de delincuencia pues tiene sus especificidades y entonces no operan de la misma forma. Entonces supongo que, bueno, ya la policía tiene que saberlo, pero que pues sería interesante organizar la respuesta a la delincuencia de manera adecuada según el tipo de horario. Se les preguntaba no tanto por cómo sería interesante la respuesta, sino porque lo interesante es que sois capaces de saber esto con tan pocos datos y tan poco tiempo, ¿no? Sí. Creo que está la riqueza de puedo decir estas cosas con esta herramienta tan sencilla en tan poco tiempo. This is just a preliminary study about this, but the idea is that the presence of a metro station affected the presence of crime. And from this map seems that it can be possible. Of course, we cannot say yes, but this is a first conclusion that we can. Yo tengo una pregunta, porque esto como análisis es muy interesante, pero la otra parte es el proceso, tanto como la plataforma o como desarrollarlo como herramienta que se pueda utilizar. Sí. Entonces quizás me podrías... A Sí, través tiramos de OpenStreetMap sí, y a partir del leaflet lo podemos sacar por móvil. Entonces esto sobre todo porque las consultas gubernamentales o de planeación urbana o esto son más de desktop. Lo puedes utilizar en escritorio y a partir de aquí tomas decisiones. Ahora bien, el turismo y los ciudadanos lo pueden utilizar vía móvil para saber dónde ir y dónde no ir. Por ejemplo, es desaconsejable pues ponerse por estas zonas a partir de las 8. O sea, claro. Pero yo... Por ahí son favelas. Sí, sí, son favelas. Pero digamos que lo que quería decir es que está un poco al principio, hay millones de datos de información disponibles públicos hoy y nosotros con 2 de Transmilenio y de los crímenes de la policía logramos empezar a sacar conclusiones. Parte de la visión, que es el trabajo que podría hacer Pop Alliance o otros, es trabajar en atraer otras fuentes de información para que otro tipo de usuarios, vía móvil o desktop, dependiendo si son planeadores o ciudadanos, puedan empezar a comprender de otra forma la ciudad en la que están y a planear, como decía, bueno, cuéntales eso de... Sí, contestant el que tu em preguntaves, doncs quina relació hi ha? Doncs la relació, el coneixement no hi ha aquest coneixement. I justament d'això es tracta aquest treball. Com a planificador urbà, normalment el que fas és agafes dades a llarg termini. Tu quan planifiques una ciutat el primer que penses és el sol, a quina hora surt i a quina hora es pon. I això portem 2.000 anys creant un calendari que hem anat ajustant i que hem anat sent més precisos i que podem saber a tal hora on estarà el sol, tindrà sombra o no. Llavors, hem anat evolucionant i sabem més les temperatures de la ciutat, sabem quan plourà, la humitat que hi ha. Llavors, això requereix una inversió immensa, construir edificis que et protegeixin de certes coses. Llavors, el que permet aquestes dades són
tenir un coneixement molt més específic de la ciutat, en un lloc concret i a un temps concret, i això et permet fer petits canvis en petites inversions, retocar quin és l'ús habitual de la ciutat de la gent i monitoritzant amb els sistemes que ja existeixen et permet veure les petites variacions que hi poden haver-hi en qüestions que realment afecten tant com la credibilitat de la ciutat. Y ahora imaginemos... Creo que ya vamos a tener que terminar. Si es posible, lo siento porque tenemos un